Hola, ¿qué tal familia? Es un gusto estar con ustedes. El día de hoy voy a complacer a muchas seguidoras que me han pedido cómo utilizar el triple cero y en qué casos es efectivo este acelerador de color. Y también voy a explicar en qué casos debemos utilizar los tintes súper aclarantes. Así que quédense en esta clase porque van a aprender bastante como en todas. Recuerden que si quieren más clases en línea, tengo aquí una lista de reproducción que precisamente así se llama, clases en línea. Ahí van a encontrar varias explicaciones de colorimetría. Están detalladas muy fácil para que no haya problema de comprensión. Así es que empecemos con todo lo relacionado con el tinte triple cero y los tintes súper aclarantes. Quiero decirles primero que nada que el tinte triple cero es un reforzador de aclaración. Este lo vas a usar en partes iguales y te aclara un tono más. Ejemplo, tú tienes un 6 natural y al agregarle el triple cero, este 6 se convierte en un 7. Sirve también para crear cualquier tono de tu carta de colores o para dar rienda suelta a tu creatividad. El triple cero te puede ayudar cuando no tienes el tono, que llegó una clienta y ella quiere, como el ejemplo anterior, un tono 7 y tú solamente tienes 6. Puedes utilizar el triple cero y ya con esto vas a conseguir el 7. Ahora, si tu deseo es aclarar de 4 a 5 tonos, aquí es cuando tú debes de utilizar tintes de la serie súper aclarantes o a su vez mezclar tinte súper aclarante con un reforzador de aclaración que es el triple cero. Y estos los vas a mezclar con peróxido en crema de 40 volúmenes, solo para aclaraciones en cabellos vírgenes que no se hayan aplicado tinte anteriormente. Esta técnica es una excelente opción. El superaclarante es un color preparado para lograr aclaraciones muy fuertes sin decolorar. Estos tintes están recomendados aplicar sobre bases naturales 5, que es un castaño claro. Desde esta base se puede lograr un resultado de 4 a 5 tonos de aclaración. Al aclarar es extremadamente necesario determinar el color de la base natural porque este nivel de tono es el que va a determinar el resultado final. Quiero decirles que el resultado final de estos tintes súper aclarantes es de un rubio muy dorado cobrizo. Así que con estos tonos olvídense que vayan a obtener sobre una base castaño claro un rubio ceniza. Siempre van a obtener un rubio dorado cobrizo. Te recuerdo que puede aclarar de 4 a 5 tonos. Por lo tanto, si tu cliente es un tono 3, que es un castaño oscuro y no quiere decolorarse, y tú aplicas un súper aclarante con reflejo cenizo, vas a obtener un 8, que es un dorado. Si tienes una base en tono 4, que es un castaño, se obtiene dorado cobrizo de base. Para poder obtener, familia, un resultado de color rubio muy claro y con el reflejo marcado dorado cobrizo, el color del cabello sobre el que vayas a teñir no debe de ser más oscuro que un castaño claro, que es un 5. Te cuento cómo se produce el aclarado. El aclarado se produce fundamentalmente por la acción del agua oxigenada y cuando mayor sea la concentración de agua oxigenada en el aclarante, mayor será el efecto. Si quieres aclarar un cabello muy oscuro, ya sea natural o previamente teñido, debemos optar directamente por la decoloración o extracción de color. Este es un proceso muy efectivo y rápido, pero que se tiene que realizar con mucho cuidado para no dañar la hebra capilar.
Pero si no quieres llegar a ese procedimiento, entonces tenemos la opción de los tintes súper aclarantes, pero recuerda que siempre vas a obtener un rubio dorado con reflejo cobrizo. Ahora te cuento cómo utilizar los tintes súper aclarantes. Cada marca establece su tiempo y mezclas específicas que debemos de respetar. Si tienes dudas de los tiempos y las cantidades para realizar la fórmula, te recomiendo que rompas la caja del tinte o súper aclarante y ahí vas a encontrar la forma correcta de hacer su mezcla. Porque vuelvo a repetir, cada empresa tiene especificado cantidades exactas y para no alterar los colores es importante las respeten para conseguir mayor durabilidad del color y a su vez colores brillantes y firmes. Tanto el 000 como los super aclarantes suelen ser común en todas las marcas. Debes de duplicar la cantidad de peróxido en la mezcla. Las proporciones según la marca las vas a encontrar, repito, dentro de la caja de estos productos. Un tinte más 1.5 de peróxido o incluso hay marcas que su fórmula es por un tubo de tinte el doble de peróxido. Otra de las cosas que también varía al momento de la aplicación va a depender del color. Sobre cabello virgen no teñido vas a empezar a aplicar de medios a puntas y esperar 15 minutos. Después vas a aplicar en crecimiento y esperar de 30 a 35 minutos. Durante todo el proceso hay que ir observando cómo va el color. Hiciste tu aplicación en un cabello virgen y ya pasó el mes y viene la clienta a su retoque. Aquí vas a teñir solo el crecimiento con la misma fórmula anterior y si el color está muy alterado, o sea, de medios a puntas tú lo ves que está muy deslavado, vas a hacer la misma fórmula con el mismo tinte pero con 10 volúmenes porque solo vas a depositar color. Porque si corres el mismo tinte de crecimiento a punta, corres el riesgo de sensibilizar las puntas, ya que el oxidante es muy alto. Recuerda que es de 40 volúmenes en crema. Otra de las cosas que pasa si lo aplicas de crecimiento a puntas, vas a correr el riesgo que de medios a puntas quede más claro y el crecimiento más oscuro. Es por esa razón que lo ideal y que a mí me da resultado es aplicando la fórmula con 10 volúmenes en cabello ya tinturado. Nunca utilizo 40 volúmenes en cabello tinturado. El tiempo de pose que vas a dejar en medios y puntas puede ser de 5 a 15 minutos. Si está muy deslavado el color, si está bastante diferente pueden ser los 15 minutos. Si les surge alguna duda acerca del super aclarante y 000, recuerden que me pueden dejar sus preguntas aquí abajo del video y con mucho gusto las aclaramos. Las voy a invitar para que compren su membresía de Betty Lascano. Recuerden que tenemos muchos beneficios adicionales para todos ustedes. Gracias familia, les mando un gran abrazo y muchas bendiciones.